Antes de iniciar con el sermón de esta mañana, les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Señor Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia en esta hora, Señor, con un corazón agradecido por todas las bendiciones que has derramado en nuestra vida, Padre. Eres fiel, Señor, tú eres Dios, no hay otro Dios fuera de ti. Y en tu infinito poder, Señor, tú nos has cuidado, nos has protegido y nos has traído hasta este momento de nuestras vidas, Señor, con un corazón deseoso de escuchar tu voz. Suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de tu siervo y que dé a cada quien el alimento espiritual que tú sabes que necesitamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, ofreciéndote este culto como adoración a tu nombre, Señor, en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Muy bien. Hermanos, en esta mañana, a través del sermón, quisiera yo, con la ayuda de Dios, lograr principalmente dos objetivos. El primero de ellos es que, una vez que tú y yo hayamos estudiado este sermón, la palabra de Dios, jamás volvamos a sentirnos desanimados, desmoralizados, desilusionados, tristes, solos, mucho menos menospreciados, ni que tampoco vivamos con temor. Yo espero que este sermón erradique por completo en nuestras vidas todas estas sensaciones. Y en segundo lugar, yo también quisiera que hoy tú y yo entendamos la razón de nuestra existencia, cómo fuimos creados y para qué seguimos existiendo. ¿Cuál es la razón principal, primordial por la que tú y yo seguimos existiendo? El título del sermón de esta mañana es ¿cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? Y quiero empezar por decirte lo siguiente. Yo sé que nadie nos enseña, al menos no conozco a ningún padre o madre que a sus niños pequeños o aún a sus jóvenes que ya están en edad de entender las cosas, que les enseñe que somos esclavos. Y muy seguramente tú, igual que yo, a lo mejor en el trayecto de nuestra vida, jamás hemos pensado o nos hemos sentido como esclavos. Pero el contexto bíblico nos enseña que todo ser humano, y sin excepción, todo ser humano nace siendo esclavo. Y lo vamos a demostrar a la luz de la palabra de Dios. Ahora, este tipo de esclavitud al que se refiere la palabra de Dios es muy difícil de captar, de entender, de sentir o incluso de describir. Porque todo lo que hacemos desde que nacemos nos es enseñado por nuestros padres, con mucho amor tal vez, pero enfocado más que nada a las cosas como se hacen en el mundo. Y entonces crecemos pensando, sintiendo que lo que estamos haciendo está bien, pero a la luz de la sociedad, a la luz de la humanidad. Y no es sino hasta que Dios abre nuestros ojos y hasta que Dios abre nuestro entendimiento que nos damos cuenta de que somos esclavos. Y déjame poner algunos ejemplos. El ser humano es esclavo de todas sus pasiones. La pasión que toma el control de tu corazón te esclaviza. Somos esclavos de la envidia, de los celos, de la vanidad, del orgullo, de la avaricia, de la codicia y de muchas otras pasiones que llenan nuestro corazón. Y nuestro Señor engloba todas estas pasiones, todas las encierra en una sola expresión. Dice, son pecado. Todas estas pasiones humanas son pecado. Y por lo tanto, estamos y somos esclavos del pecado. Somos esclavos del pecado, de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza humana. Y quiero pedirle que me haga el favor de ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6.
la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6. Y le voy a pedir, por favor, que me siga con su vista a partir del versículo 16. Romanos 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o fuisteis llevados, o fuisteis enseñados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este pasaje nos enseña varias verdades. Por principio, somos esclavos, dice, de aquel a quien obedecemos, y nos pone dos alternativas. Dice, somos esclavos de nosotros mismos, es decir, del deseo de nuestro corazón y del deseo pecaminoso de nuestro corazón, lo cual, dice, tiene dos consecuencias: nos conducirá a la muerte espiritual eterna, nos esclavizará y nos conducirá a la muerte eterna, espiritualmente hablando. Y la segunda alternativa de a quién obedecer, dice, ser obedientes a Dios para ser justificados por Él. Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte eterna, muerte espiritual eterna, o la segunda alternativa, obediencia para la justicia, es decir, para obedecer a Dios y ser declarados por Él justos. También dice este pasaje que todos, absolutamente todos, antes de venir a los pies de Cristo, dice, erais esclavos del pecado, es lo que dice el pasaje. En tercer lugar, dice que al obedecer la doctrina de Cristo, fuimos liberados del pecado, dice, habiendo obedecido de corazón. A aquella forma de doctrina, se refiere al Evangelio de Cristo, a la doctrina de Cristo, a la palabra de Dios. Al haber obedecido esta doctrina, fuimos liberados del pecado. Y obviamente éramos esclavos y somos liberados de ese pecado. Y luego nos habla del fin último de nuestra liberación, es decir, el objetivo primordial de nuestra liberación. Y como decía yo al principio del sermón, vamos a estar hablando mucho de cuál es el objetivo para que usted y yo sigamos viviendo. Y dice el versículo, una vez libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, pasamos de la esclavitud del pecado para ser siervos de Dios. Entendemos entonces que la clave, algo crucial que determina este pasaje, es que la clave para determinar nuestro destino eterno es decidir a quién obedecer. Si obedezco mis pasiones, mi ser, me obedezco a mí mismo, estoy condenado a la vida eterna. Pero si obedezco a Dios y sus mandamientos, tengo la vida eterna. Muerte eterna si me obedezco a mí mismo, vida eterna si obedezco a Dios. Es decir, ahora, nuestro Padre Celestial, en su omnisciencia, es decir, en su conocimiento de todas las cosas habidas y por haber, sabía de antemano que ningún ser humano podría eliminar el pecado de su vida y que ningún ser humano podría pagar el rescate de su vida para poder entrar al cielo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Salmos y busque el Salmo número 49, libro de Salmos, y busque conmigo, por favor, el Salmo número 49. Salmo 49,
Y voy a leer nada más los versículos del 6 al 9 y le quiero pedir que me tenga un poco de paciencia porque tengo que recalcar algunas partes de esta porción de las Escrituras. Salmo 49 empieza diciendo en el versículo 6: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, es decir, de todas sus posesiones materiales, ninguno de ellos, escuche con mucho cuidado por favor, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, es decir, pagar el precio de la esclavitud de otra persona. Y dice más, tampoco podrá dar a Dios su rescate por sí mismo, ni todas las riquezas del mundo alcanzarán para pagar su rescate, para ser redimido de la esclavitud y poder llegar al cielo. Dice el versículo 8, ¿por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay forma de pagar tu entrada al cielo, ni pagar por alguien más, ni pagar de ninguna forma para lograr que un hermano vaya directamente al cielo, un ser querido vaya al cielo, ni tampoco para que tú vayas a entrar al cielo. Versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Cuando se refiere nunca vea corrupción, quiere decir aquellos que se van al infierno. Y permítame leer otra vez este pasaje, lo voy a hacer pausadamente. Y no voy a tomar el versículo 8, voy a leer corrido el 6, el 7 y el 9 para darle otra vez el enfoque a toda esta porción. Dice, versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Nadie tiene la capacidad, ni es por sus buenas obras, ni es por toda su riqueza, que pueda pagar indulgencias o comprar la entrada al cielo. No es posible, lo dice claramente el salmista. Y como nuestro amoroso Dios sabía esto, sabía que es imposible que el hombre logre salir de la esclavitud del pecado por sí mismo, y entonces poder ser declarado justo para vivir como siervo para Dios. Dios tuvo que elegir a alguien, que fuera total y absolutamente santo, perfecto en toda su forma de vivir. Alguien, y además que ese alguien estuviera dispuesto a entregar su vida voluntariamente por todos los esclavos del pecado, por toda la humanidad. Y Dios, la elección de Dios fue su propio Hijo, Jesucristo. Vea conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, nuestro Señor Jesús hablando precisamente de este hecho. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y voy a dar lectura desde el versículo 14 hasta el 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 14, dice, palabra del Señor Jesús, yo soy, y aquí se hace igual a Dios Padre. Cuando Moisés le preguntó a Jehová, si me vas a mandar a los egipcios, y cuando me pregunten que quién me envía, ¿qué voy a decir? Y Jehová le dijo, les vas a decir, yo soy el que te envía. Esa es la forma de Dios, Él es autoexistente. Y nuestro Señor Jesús toma las mismas palabras de su Padre y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y escuche, y pongo mi vida por las ovejas, es decir, por aquellos que siguen al pastor. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, es decir, aquellos que todavía no creían en Él, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 17, por eso me ama el Padre, escuche, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando de la resurrección. Dice el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dice Jesús. Tengo poder
para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos claramente que aquí nuestro Señor Jesús está diciendo, mi Padre me escogió para ser aquel que viviera en absoluta y total santidad, para que mi sacrificio de vida, mi muerte, fuera suficiente para que mi sangre derramada limpiara todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo. Y quiero decirte esta mañana, como mencioné hace un momento, el título del sermón es ¿cuánto vales para Dios? Y quiero con la Biblia mostrarte todo lo que Dios, nuestro Señor Jesús, ha hecho por ti, por mí, por toda la humanidad, como muestra de su infinito amor. En primer lugar, vemos claramente que Jesús es quien pagó el rescate. Y permítame decir esto, estamos hablando de la esclavitud, del ser humano que nace siendo esclavo. Y para poder ser esclavo, para poder salir de esa esclavitud, tiene que ser comprado. La palabra redimir, nosotros nos referimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Redentor. Acabamos de cantar esta mañana, nuestro Redentor. Y redimir, el verbo redimir significa rescatar o sacar a alguien de la esclavitud, al cautivo, mediante el pago de un precio establecido por ese esclavo. Es decir, ya cada esclavo tiene su precio fijo y determinado, y entonces el que va a redimir, el que va a rescatar, tiene que pagar ese precio. Y lo primero que quiero que entendamos esta mañana, de todo lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, no voy a hablar de toda la Biblia porque todo habla de ello, pero específicamente de cuatro partes importantísimas que hizo, cuatro acciones del Señor Jesús. La primera es, Jesús es quien pagó tu rescate y el mío. Él es el que lo pagó. Y le voy a dar algunas citas y voy a tratar de ir con tiempo para que usted alcance a llegar a esas citas y las pueda leer junto conmigo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Está Hechos, después de los 4 evangelios, estábamos en Juan, después está Hechos, Romanos, y luego viene la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero que me siga con su vista, por favor, en el capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, Jesús, con su sacrificio, con su redención, pagó el precio tanto de tu cuerpo como de tu espíritu para ser redimidos, ser salidos de la esclavitud. Y quiero ser muy puntual en esto, mire, si no fuésemos esclavos al nacer, no habría necesidad de que alguien nos liberara de la esclavitud, de que alguien nos redimiera, no habría necesidad de un redentor. Si usted y yo pudiéramos entrar al cielo comprando la entrada o por nuestras buenas obras, no hubiera habido necesidad de que Jesús muriera por usted y por mí. De modo que estos hechos de Jesús demuestran nuestra incapacidad de liberarnos de la esclavitud del pecado y de entrar al cielo por nuestros propios medios. No es posible sino por la redención, por poner nuestra fe en el sacrificio vivo del Señor Jesús. Y Él nos redimirá, Él nos rescatará de la esclavitud del pecado y nos hará entrada al cielo. Una segunda cita, primera carta del apóstol Pedro, está casi al final de su Biblia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice Dios a través del apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez redimidos, de vuestra vana manera de vivir, de como vivíamos antes de venir a Cristo,
la cual recibisteis de vuestros padres son los que nos enseñan esta vana manera de vivir, tristemente, no somos perfectos. Perdóname, perdí la cita. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que nos rescató, la sangre preciosa de Cristo. Escuche, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso su sacrificio fue acepto a Dios Padre, y aceptó Dios Padre el sacrificio de Cristo para nuestra propia liberación. También nuestro Señor Jesús nos libertó de la ley. Y le voy a pedir que me tenga un poquito de paciencia. Vamos a leer las dos citas bíblicas y después, con la ayuda de Dios y su Santo Espíritu, trataré de explicar claramente qué significan estos pasajes. ¿Qué significa que fuimos liberados de la ley? Capítulo 7 de Romanos. Versículo 6. Capítulo 7 de Romanos. Versículo 6. Dice: pero ahora estamos libres de la ley. Quiere decir que antes éramos esclavos de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. La segunda cita que quiero que me haga favor de buscar, dele vuelta a Romanos, sigue en primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, y luego sigue la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas. Primera y segunda de Corintios, y después sigue la carta del apóstol Pablo a Gálatas, y vamos a leer en el capítulo 4 de Gálatas, los versículos 3 al 5. Gálatas 4, del 3 al 5, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Vea que no soy yo quien dice que usted y yo nacimos esclavos. Toda la humanidad nació en esclavitud, toda la humanidad. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, es decir, bajo los principios, las formas de pensamiento, las filosofías del mundo. Eso quiere decir la palabra rudimentos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo que Dios Padre ya había determinado en su perfecta sabiduría, Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese, que pagara el rescate de todos estos esclavos a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y entonces quiero demostrar con esto dos verdades, y ahorita explico lo que significa ser liberados de la ley. Lo primero es que todos nacemos esclavos, y lo segundo es que nadie es hijo de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacemos como esclavos y nadie nace siendo hijo de Dios. Por eso viste este versículo, que hasta que recibimos el Espíritu Santo, la redención de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice, recibiremos también con ello la adopción. Seremos adoptados por Dios Padre como sus hijos, no sin antes recibir a Jesús. De modo que si alguien le dice, Dios es amor, y como Dios es amor, todos vamos a ir al cielo, perdóneme, la Biblia no dice eso. La Biblia, la palabra de Dios, dice que para poder ir al cielo no hay otra forma más que poder poner nuestra fe en el sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo, reconocerlo y confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sin ello, Dios no puede redimir sus pecados, y un pecador jamás va a poder entrar al cielo. Ahora, ¿qué significa ser libertados de la ley? ¿Quiere decir que los mandamientos de Dios son malos? No.
Ningún mandamiento de Dios es malo, si no, no nos mandaría que los obedeciéramos y que le demostráramos que le amamos obedeciendo sus mandamientos. Cuando dice la palabra de Dios que hemos sido liberados de la ley, incluso en otro pasaje dice somos liberados de la maldición de la ley, quiere decir que cuando nosotros antes de venir a Cristo estábamos tratando de lograr entrar al cielo por obedecer nuestros mandamientos, por no pecar, y Dios sabe que eso es imposible. No hay un solo ser humano que pueda cumplir todos los mandamientos todo el tiempo, no hay uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que somos esclavos de la ley, porque estamos tratando de entrar al cielo por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos, por nuestra obediencia, por tratar de ser buenos. Y entonces dice que nuestro Señor Jesús nos redimió de la esclavitud de la ley y nos puso bajo su manto de gracia. Nos liberó de tener que cumplir la ley por nuestros propios medios, y lo que hizo es que cuando venimos a los pies de Cristo nos dio su Santo Espíritu para que viviera en nuestro interior, y el Santo Espíritu es el que nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Un ser humano que no entiende la palabra de Dios, que no es cristiano, no puede obedecer los mandamientos de Dios por sus propios medios, siempre va a fracasar. Pero un cristiano, aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Eso es lo que dice Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como estudiamos esta mañana, es el que nos empodera, nos da el poder y nos ayuda a vencer las tentaciones, y nos ayuda y nos enseña cómo Dios quiere que le agrademos, cómo quiere Dios que le obedezcamos. Eso significa, eso lo hizo Jesús, a liberarnos de la esclavitud de la ley. En tercer lugar, Jesús nos redimió de la esclavitud del pecado con la que todos nacemos, y nos acogió en su bendita gracia. Pagó nuestro precio de esclavitud del pecado y nos llevó a su gracia. Le voy a dar dos citas nuevamente. Si todavía está allí en el libro de Romanos, vaya por favor conmigo, regresa al libro de Romanos, nuevamente al capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y voy a leer solamente dos versículos, el 14 y el 22. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es decir, ya no va a ser tu Señor, no va a ser aquel a que tú obedezcas, pues no estáis bajo la ley, ya no estamos bajo la obediencia de la palabra, de los mandamientos por nuestros propios medios, sino estamos bajo la gracia del Espíritu Santo. Versículo 22 de ahí mismo, de Romanos 6, dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Otra vez, la palabra de Dios es siempre perfecta, nos saca de la esclavitud del pecado para darnos la libertad de servir a Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y escuche, y como fin la vida eterna. Otra vez, no es sino hasta que aceptamos y confesamos a Cristo como nuestro Salvador que tenemos la certeza y la seguridad de parte de Dios, la promesa de Dios de que tendremos la vida eterna por poner nuestra fe en Cristo. Voy a dar otra cita, por favor. Esta es un poco más extensa, pero necesaria para entender correctamente todo este punto que estamos tratando de enseñar esta mañana. Vaya por favor a la epístola del apóstol Pablo a Tito. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Están primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, y después sigue Tito. Es una carta muy corta en su extensión, pero llena de sabiduría. Tito capítulo 3. Y vamos a leer estos versículos del 3 al 7. Y aquí, escúchenme, es el apóstol Pablo hablando de sí mismo, y dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, de nuestras pasiones, de malos deseos, esclavos de nuestras concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto dice el apóstol Pablo de sí mismo, como una persona que viene a los pies de Cristo y arrepentido. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Él nos salvó, no nosotros por nuestros propios medios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, otra vez somos justos por Él, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiere decir, antes de venir a los pies de Cristo no éramos herederos de la esperanza eterna. Nadie nace siendo hijo de Dios, todos nacemos siendo esclavos del pecado, y hasta que no venimos a los pies de Cristo y aceptamos su sacrificio, su sangre nos limpia, nos redime de toda esta esclavitud, y entonces venimos, dice, a ser herederos de la vida eterna. Y antes leímos, venimos a ser adoptados como hijos de Dios Padre, no antes, sino que hasta que ponemos nuestra fe en el sacrificio del Señor Jesús. Finalmente, lo que hizo Jesús por ti y por mí, pagó el precio de tu esclavitud, de mi esclavitud, de la esclavitud de todo el mundo, con su propia sangre. Con su propia sangre. Regrese por favor al libro de Romanos capítulo 3. Ya estamos por terminar, téngame paciencia, pero es importante que usted también sepa manejar su Biblia. Romanos 3, versículos 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, todos pecaron, por eso Cristo tuvo que morir por todos, por cuanto todos éramos esclavos del pecado, y están destituidos de la gloria de Dios, no son hijos de Dios. Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, el rescate que pagó nuestro Señor Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que dice esta porción hermosa de las Escrituras es que cuando somos justificados por su sangre, Él borra todos nuestros pecados pasados. No solo nos libera de la esclavitud del pecado, sino que borra todos nuestros pecados pasados y entramos a una vida nueva. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:14? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y déjenme darle una cita, una última cita. Apocalipsis capítulo 5. Hay muchos a quienes no les gusta, no les agrada el libro de Apocalipsis porque es complicado, a mí me fascina. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis es el último libro de su Biblia. Apocalipsis 5, versículo 9 dice, y cantaba, está hablando de una escena en el cielo, hablando del Cordero de Dios, de Cristo Jesús, y dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Jesús le dice, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El rescate de Cristo es ofrecido para toda la humanidad, porque toda la humanidad nacemos en pecado. Somos esclavos del pecado.
Y si, insisto, si no hubiera sido así, no habría necesidad de un redentor, de alguien que viniera a rescatarte y a ti y a mí. Si no fuera así, Jesús no hubiera tenido que venir al mundo y morir y derramar su sangre por mis pecados y por los tuyos, para podernos rescatar de la esclavitud. Todo ser humano, dice la Biblia. Voy a concluir el sermón, le ruego que tenga un poco más de paciencia. Todo ser humano nace siendo esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de su pecado y de la ley. Todos nacemos en esa condición. Y por lo tanto, todos necesitamos de un redentor que venga a pagar el precio de nuestra esclavitud. ¿Recuerda el título del sermón? ¿Cuánto vales para Dios? Hasta ahora hemos visto lo que hizo Jesús para rescatarte a ti y a mí. Pagó el precio de nuestro rescate, nos libertó de la ley, nos redimió de la esclavitud del pecado y nos acogió en su gracia, y además pagó con su sangre. Jesús y nadie más que Jesús es el único que pudo pagar el precio de nuestra redención. Nos libertó de la esclavitud del pecado, nos libertó de la muerte eterna, nos libertó de la ley para que no tuviésemos que tratar de ganarnos el cielo por nuestros propios medios, sino que a través de su Santo Espíritu aprendiéramos a obedecer a Dios por amor, solamente por amor. De modo que la respuesta al título del sermón, ¿cuánto vales para Dios?, es esta. Tú y yo y toda la humanidad tenemos que contestar esta pregunta así. ¿Cuánto vales para Dios? La vida de su único Hijo. Eso es lo que la humanidad vale para Dios. La vida de su único Hijo. Jesús te amó, te ama y siempre te amará, y lo demostró muriendo en la cruz por ti y por mí. Ahora, si tú ya recibiste a Cristo y confesaste a Cristo como Dios, Señor, Salvador, Redentor, Rey de tu vida, si tú ya lo confesaste como tal, tú ya eres cristiano. Yo quisiera que a partir de hoy, al darte cuenta de cuánto vales para Dios, que tuvo que sacrificar a su propio Hijo, a su único unigénito Hijo por ti, por mí, por toda la humanidad, eso es lo que valemos para Él, para Dios Padre. De modo que no debiera haber ninguna razón para que tú y yo en algún momento de nuestra vida nos sintiéramos menospreciados, solos, tristes, abatidos, desanimados, desvalorados. No hay razón para ello, porque somos lo más valioso para Dios Padre. Sacrificó a su único Hijo por ti, por mí. Eso debería de llenarnos no de un orgullo, sino de humildad y de una gratitud incesante a Dios por su misericordia. Y que ya no debe haber ninguna razón para que tú y yo estemos tristes o nos sintamos, insisto, menospreciados. Y en segundo lugar, que tú y yo, que hemos recibido a Cristo como Salvador, comprendamos lo que acabamos de leer en todos los pasajes que leímos. Dice que fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Dios pagó nuestro rescate para ser siervos de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos libertó de la ley para que pudiéramos ser adoptados como hijos suyos, y un hijo está para obedecer a su padre. Nos libertó, nos redimió de la esclavitud del pecado para que seamos siervos de Dios y que tengamos el acceso a la vida eterna. Nos libertó de la esclavitud del pecado para que viniésemos a ser herederos de la eternidad, del cielo eterno. Con su sangre nos redimió.
para que pasáramos de la esclavitud a servir por amor a aquel que entregó su vida por ti y por mí. Y si tú aún no has aceptado, reconocido y confesado a Jesús como Dios, Señor, Salvador, Redentor y Rey de tu vida, no sé qué te tenga detenido para hacerlo. Debes reconocer con toda humildad y de todo corazón que eres esclavo de ti mismo, de tus pasiones. Eres esclavo de hacer lo que tú quieres hacer. Eres esclavo del mundo, de hacer las cosas como las hace el mundo. Y jamás tendrás acceso al cielo, a Dios, a la vida eterna, si no dejas todo, si no mueres a tu vida pasada, si no mueres a esa esclavitud, si no le pides a nuestro Señor Jesús: Señor, yo quiero aceptar ese sacrificio que tú hiciste por mí al derramar tu sangre en la cruz para limpiar todos mis pecados, y quiero que a partir de hoy me liberes de mí mismo y seas tú mi Redentor, mi Señor, mi Rey, mi Salvador y sobre todas las cosas mi Dios. Y entonces ya no tendrás, como los cristianos, no tenemos ninguna razón para entristecernos, ni para sentirnos menos, ni para sentirnos solos o abandonados, porque somos amados por nuestro Dios Padre. Somos lo que más valemos para nuestro Dios Padre, que entregó a su Hijo unigénito para redimirnos de la esclavitud del pecado. Vamos a terminar con una oración. Dios eterno, Jehová de los ejércitos, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Y tu Hijo es quien pagó el precio de nuestro rescate. Tú se lo pediste, Señor, y Él accedió por amor a nosotros a derramar su sangre preciosa por nuestra salvación, por nuestra redención. Es un regalo que no apreciamos correctamente, Padre. Y sabemos que cuando nos sentimos mal, nos sentimos apenados, nos sentimos menospreciados o tristes o solos, estamos olvidándonos de cuánto nos amas, de cuánto valemos para ti. No permitas, Padre, que haya en nuestros corazones ningún sentimiento de desvalor, de sentirnos menos, Señor, sino de sentirnos los seres más amados del universo, porque eres tú la fuente y la esencia del amor. Y nos demostraste ese amor enviando a tu Hijo Jesucristo a liberarnos de la esclavitud para alcanzar la redención y la vida eterna. Llena nuestros corazones de esa conciencia, Padre, de esa verdad, y también haznos entender que si tú nos permites seguir viviendo, si aún existimos, es porque tú quieres que dejemos de ser esclavos de nosotros mismos y dediquemos cada instante de nuestra vida a servirte por amor a ti. No como pago de lo que Dios, nuestro Señor Jesús, ha hecho por nosotros, porque es imposible pagar todo lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo, pero simplemente por amor a ti, obedecerte y servirte por amor a ti. Que esa sea la razón de nuestra existencia, Padre, y no la preocupación de ninguna otra situación en nuestra vida que pudiera hacernos sentir menospreciados.
Y suplico, Padre, que aquellas personas que escuchen este sermón y que aún no sean hijos tuyos, que tu Santo Espíritu toque sus corazones, que abra sus ojos al entendimiento de que están en esclavitud, Señor, y que solo tú, a través de tu Hijo Jesús, puedes liberarlos de toda esa carga y les puedes dar la paz que solamente tú puedes dar. Y no solo eso, tu cuidado, tu protección, tu dirección, tu Santo Espíritu y la vida eterna. Abre sus corazones, abre tú tu corazón y permite que Jesús entre a él para siempre. Agradecemos, Padre, la libertad que tenemos para predicar tu palabra, los medios para ello. Y suplicamos, Padre, que tu promesa sea cumplida cuando dijiste que tu palabra jamás regresará vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual tú la has enviado. En ti confiamos, Padre, tú nunca nos has fallado, tú siempre cumples tus promesas, tú eres un Dios fiel, todopoderoso, todo amor. En ti descansamos, Señor, en ti está nuestra certeza, nuestra certidumbre, nuestra fe, nuestra paz. Alabado seas, bendito seas, por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.